Título Kerem y Ande Amor prohibido. Secretos y pasiones ocultas en las series turcas más adictivas. *****. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Si son tan adictos a estas historias como yo, entonces están en el lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les encanta, el romance, pero no cualquier romance. Vamos a explorar esas historias donde el amor nace en circunstancias poco comunes, a menudo rodeado de secretos, mentiras y pasión oculta. Vamos a analizar esas parejas que, a pesar de los obstáculos, nos roban el aliento y nos hacen creer en el poder del amor. Prepárense para descubrir o recordar algunas de las series turcas más adictivas donde el amor florece en medio de la serrín, los secretos y las confesiones inconfesables. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si este tipo de contenido les gusta, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos y serán los primeros en saber cuando suba contenido nuevo sobre sus series turcas favoritas. Prometo que siempre traeré las últimas noticias, análisis y, por supuesto, mis propias opiniones sobre todo lo que está pasando en este fascinante mundo. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a hablar de esas parejas que nos hacen suspirar, pero cuyo camino al amor está lleno de espinas, mentiras y hasta peligros. Parejas que se encuentran en situaciones extremas, donde el amor parece imposible, pero que aún así, contra todo pronóstico, logran conectar y encender una llama que ni el más fuerte de los vientos puede apagar. Empecemos con una serie que sin duda ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas, Amor en blanco y negro. Esta es una joya del drama romántico con toques de acción que te atrapa desde el primer momento. Los protagonistas son Birce Akalay, quien interpreta a Asl, una médico idealista que solo busca salvar vidas, y Ibrahim Çelikkol, que da vida a Ferhat, un asesino a sueldo frío y calculador. La trama gira en torno a Asl, que se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar la vida de su hermano. Imagínense la situación: una doctora comprometida con su juramento hipocrático unida a un hombre que vive en la oscuridad y la violencia. ¿Cómo puede surgir el amor en un contexto tan retorcido? Pues aquí está la magia de esta serie. Profundicemos en los personajes. Asl, interpretada magistralmente por Birce Akalay, no es solo una doctora, es un faro de esperanza en un mundo consumido por la desesperación. Su fe inquebrantable en la humanidad y su dedicación a su profesión la convierten en un contraste absoluto con Ferhat. Y Ferhat, la interpretación de Ibrahim Çelikkol es simplemente electrizante. Su mirada penetrante, su voz grave y su aura de peligro lo convierten en un personaje irresistiblemente complejo. No es simplemente un asesino, es un hombre atormentado por un pasado que lo persigue y lo consume. A medida que Asl y Ferhat se ven obligados a convivir, empiezan a descubrir la humanidad que se esconde detrás de las máscaras que ambos se han puesto. Asl ve en Ferhat a un hombre atormentado por su pasado, mientras que Ferhat se siente atraído por la bondad y la pureza de Asl. Es un tira y afloja constante, una lucha entre la luz y la oscuridad, donde el amor se convierte en la única esperanza de redención. La serie explora temas profundos como el trauma, el perdón y la posibilidad de encontrar la redención incluso en los lugares más oscuros. La relación entre Asl y Ferhat evoluciona lentamente, desde la desconfianza y el miedo hasta la comprensión y finalmente el amor. Lo que hace a esta serie tan especial es la química entre Birce Akalay y Ibrahim Çelikkol. Logran transmitir la tensión, el miedo y la atracción que sienten sus personajes de una manera tan creíble que es imposible no quedar enganchado. Además, la trama está llena de giros inesperados, secretos familiares y dilemas morales que te mantienen al borde del asiento. El guión es ingenioso y la dirección es impecable, creando una atmósfera opresiva y llena de suspense. Los personajes secundarios también están bien desarrollados y añaden profundidad a la historia. Si buscan una serie que combine romance, acción y un toque de misterio, Amor en blanco y negro es una excelente opción. Además, la banda sonora es hermosa y emotiva, complementando perfectamente la atmósfera de la serie. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que causó furor en todo el mundo y que estoy segura de que muchos de ustedes conocen, Pájaro Madrugador, o Erkencikus. Esta es una comedia romántica que te robará el corazón desde el primer episodio.
Los protagonistas son Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, una joven soñadora y algo despistada que aspira a ser escritora, y Can Yaman, que da vida a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La historia comienza cuando Sanem empieza a trabajar en la misma agencia de publicidad que su hermana. Allí conoce a Can, quien es el hijo del dueño de la agencia. Entre ellos surge una atracción inmediata, pero su relación se complica cuando Sanem se ve envuelta en un enredo amoroso que involucra a otro hombre. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un torbellino de energía y optimismo. Su espíritu libre y su creatividad la convierten en un personaje entrañable. Can, por su parte, es un hombre de mundo con una pasión por la aventura y una sensibilidad artística. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable, y su relación en la pantalla es simplemente mágica. Lo que hace que Pájaro Madrugador sea tan adictiva es la frescura y la espontaneidad de sus personajes. Sanem es una chica adorable y genuina que siempre dice lo que piensa, mientras que Can es un hombre carismático y aventurero que te enamora con su sonrisa. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su relación en la pantalla se siente muy natural y auténtica. La serie explora temas como la autoaceptación, la importancia de seguir tus sueños y el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Los personajes secundarios también son muy divertidos y aportan un toque de humor a la historia. Además, la serie está llena de momentos divertidos, situaciones cómicas y paisajes espectaculares. La fotografía es preciosa y los escenarios te transportan a un mundo de ensueño. La música es alegre y pegadiza, creando una atmósfera vibrante y llena de energía positiva. Si buscan una serie ligera, divertida y romántica para pasar un buen rato, Pájaro Madrugador es una excelente elección. Y si no la han visto, corran a verla. No se arrepentirán. Además de la trama principal, la serie también explora las relaciones familiares y la importancia de la amistad. Cambiando totalmente de género pero manteniendo la esencia de los amores complicados, tenemos Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa serie estadounidense de OC, nos presenta una historia de amor que nace entre dos mundos muy diferentes. Los protagonistas son Atay Ulusoy, que interpreta a Yaman, un joven de origen humilde con un pasado difícil, y Serini Sarkaya, que da vida a Mira, una chica rica y popular que vive en una lujosa urbanización. La historia comienza cuando Yaman se ve obligado a mudarse a la casa de su tío, quien trabaja como jardinero en la urbanización donde vive Mira. A pesar de sus diferencias sociales, Yaman y Mira se sienten atraídos el uno por el otro. Sin embargo, su relación se ve amenazada por los prejuicios de la sociedad, los problemas familiares y los secretos del pasado. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven con un corazón noble y una determinación inquebrantable. Su pasado difícil lo ha marcado, pero no ha apagado su espíritu. Mira, por su parte, es una chica sensible y vulnerable que busca su lugar en el mundo. La química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es innegable, y su relación en la pantalla es muy emotiva y conmovedora. Medcezir es una serie que te engancha desde el primer momento por su trama intrigante y sus personajes complejos. Yaman es un joven noble y honesto que lucha por superar su pasado, mientras que Mira es una chica sensible y vulnerable que busca su lugar en el mundo. La química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es evidente, y su relación en la pantalla es muy emotiva y conmovedora. La serie explora temas importantes como la desigualdad social, la discriminación y la búsqueda de la identidad. Los personajes secundarios también están bien desarrollados y añaden profundidad a la historia. Además, la serie aborda temas importantes como la desigualdad social, la discriminación y la búsqueda de la identidad. Si buscan una serie que combine romance, drama y reflexión social, Medcezir es una excelente opción. Les aseguro que no podrán dejar de verla hasta saber qué pasa con Yaman y Mira. La serie también cuenta con una banda sonora impresionante que complementa perfectamente la atmósfera de la historia. Ahora vamos con una serie que, aunque ya tiene algunos años, sigue siendo muy recordada y querida por muchos, Fatmagul. Esta es una historia de amor que nace en medio de la tragedia y la injusticia. Beren Saat interpreta a Fatmagul, una joven inocente que es víctima de una violación en grupo. Engin Akyurek da vida a Kerim, uno de los hombres implicados en el ataque, quien se arrepiente profundamente de lo que hizo. Después de la agresión, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerim para proteger su honor y el de su familia. Imaginen la situación, una víctima obligada a convivir con su agresor. ¿Cómo puede surgir el amor en un contexto tan doloroso?
Pues aquí radica la fuerza de esta serie. La interpretación de Beren Saat como Fatmagul es desgarradora y conmovedora. Logra transmitir el dolor, el miedo y la desesperación de su personaje de una manera que te llega al alma. Engin Akyurek también ofrece una actuación brillante como Kerim, un hombre atormentado por la culpa y el arrepentimiento. La química entre Beren Saat y Engin Akyurek es palpable, y su relación en la pantalla es muy intensa y emotiva. A medida que Fatmagul y Kerim se ven obligados a convivir, empiezan a conocerse y a entenderse. Fatmagul ve en Kerim a un hombre arrepentido y atormentado por su culpa, mientras que Kerim se siente atraído por la fortaleza y la bondad de Fatmagul. Es un camino largo y difícil, lleno de dolor y desconfianza, pero también de esperanza y redención. La serie explora temas muy delicados como la violación, el trauma y la recuperación. También plantea preguntas importantes sobre la justicia, el perdón y la posibilidad de encontrar el amor después de la tragedia. Fatmagul es una serie que te remueve por dentro, que te hace reflexionar sobre la justicia, la venganza y el perdón. Beren Saat y Engin Akyurek hacen un trabajo excepcional al interpretar a sus personajes, transmitiendo todo el dolor y la complejidad de sus emociones. Es una serie dura, pero también muy conmovedora y esperanzadora. Si buscan una serie que les haga pensar y sentir, Fatmagul es una excelente opción. Es importante destacar que esta serie aborda un tema muy sensible y puede ser difícil de ver para algunas personas. Y finalmente, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie más reciente que ha conquistado a muchos corazones, Yark. Esta serie de drama y suspense judicial nos presenta una historia de amor que florece en medio de un caso criminal complejo. Los protagonistas son Pnar Deniz, quien interpreta a Ceylin, una abogada audaz y desafiante, y Kaan Urgankolu, que da vida a Ilgaz, un fiscal recto y comprometido con la justicia. La historia comienza cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato. Ceylin, que es la abogada defensora, se une a Ilgaz para investigar el caso y descubrir la verdad. A medida que trabajan juntos, empiezan a sentir una fuerte atracción el uno por el otro. Sin embargo, su relación se ve amenazada por sus diferencias profesionales, sus conflictos personales y los secretos que van descubriendo en el caso. Pnar Deniz ofrece una actuación impecable como Ceylin, una abogada que lucha por la justicia y que no tiene miedo de desafiar el sistema. Kaan Urgankolu también está brillante como Ilgaz, un fiscal que se debate entre su deber y sus sentimientos. La química entre Pnar Deniz y Kaan Urgankolu es impresionante, y su relación en la pantalla es muy intensa y apasionada. Yark es una serie que te mantiene en tensión constante con giros inesperados y revelaciones sorprendentes. Pnar Deniz y Kaan Urgankolu tienen una química impresionante y su relación en la pantalla es muy intensa y apasionada. Además, la serie aborda temas importantes como la corrupción, la justicia y la importancia de la verdad. Si buscan una serie que combine suspense, drama y romance, Yark es una excelente opción. Es de esas series que te atrapan desde el primer minuto y no te sueltan hasta el final. La serie también cuenta con una trama secundaria intrigante que involucra a las familias de los protagonistas. Hemos recorrido varias historias donde el amor florece en circunstancias adversas. Desde asesinatos hasta juicios, pasando por violaciones y diferencias sociales, hemos visto que el amor puede surgir incluso en los lugares más inesperados. Lo importante es recordar que el amor verdadero supera cualquier obstáculo y que siempre hay esperanza de redención. Espero que hayan disfrutado este recorrido por algunas de las series turcas más adictivas donde el amor nace en medio del caos y la pasión. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas y qué opinan de estas parejas que hemos analizado hoy. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Además de las series que hemos mencionado, hay muchas otras series turcas que exploran temas similares. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. También pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido sobre series turcas y otros temas que me apasionan. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. No olviden que este es solo el comienzo de nuestro viaje por el mundo de las series turcas. Hay muchas más historias que contar y muchas más emociones que descubrir. Hasta la próxima.